Bienvenidos a este nuevo episodio de Máquina de Espresso. Esta vez nos acompaña Pedro Avellaneda, que es un artista plástico de Cayambe, ¿verdad, Pedrito? Sí, de Cayambe, de la mitad del mundo. Perdón, dime. Sí, iba a contextualizar que, bueno, vengo de un pueblo donde se generó todo un antecedente histórico como el Ecuador, la línea imaginaria, la línea que no existe, donde se construyó la línea, ¿no? Desde hace mucho tiempo. De hecho, por eso se llama Ecuador y es por este estudio geodésico francés al cual nos debemos como país, Cayambe. Es verdad. Y bueno, ¿es Quito, Cayambe o donde mismo pasa? Porque yo he visto como que hay un mito, ¿no? Sí, Ponte pasa por todo el mundo, ¿no? Pero bueno, ahí existe como un antecedente, hay tolas, existe unas ruinas, ¿no? Y de hecho pasa por San Antonio de Pichincha. Y ahí está unas tolas también que registra el Kitsato y que es parte del estudio geodésico francés también. Ya. Mm, qué Y loco. bueno, saludar también a Natalie Samurai Erazo, como siempre, Hola, hola. el Buena- alma del buenas, programa. buenas, buenos días, tardes o noches a toda la gente que esté viendo o escuchando un nuevo episodio de Máquina de Espresso. Y ya saben, si están aquí es porque son bien cracks. Y decirles que son bien cracks y somos bien cracks. De hecho, hoy viene vestido así porque tenemos a nuestros primeros auspiciantes, ¿no? Un aplauso, por favor. El buen apoyo, el apoyo, sobre Hablo todo. de Brewmaster, licor artesanal. Hacen vodka y menta. Y también su presentación de limón. Es vodka. Bueno, el vodka es bueno porque puedes tomar bastante de esto y no te alcanza a desconectar por completo. Entonces, Y es es una ayudita. Y ricazo. por supuesto, vino Gloria 2020, un emprendimiento casero y hecho de una manera muy artesanal con la uva Isabela, vino de 12 grados de alcohol. Ah, Buenas. ¿han probado Gloria? No, yo no he tomado todavía. No, No. tú, Yo sí ya probé buenas. buenas. Si no han probado, no saben de lo que se están perdiendo, así que Así que espero que sí. ahí miren muy bien Ajá. a nuestros auspiciantes. Pedrito, nos decías que no te gusta como la denominación de artista o artista plástico. Bueno, ponte, este tema es interesante porque pues, el artista le veo como un concepto muy grande y creo que simplemente sigo siendo un aprendiz del arte. Por eso me siento como un peón más que todo, como un trabajador, ya que el artista tiene muchas cosas, ¿no? Es un maestro, tiene mucha connotación. Para llamarse un artista es muy grande y por eso yo no llegaría al nivel de ser un artista. Creo que estoy comenzando, creo que el tiempo también lo dirá y no soy capaz para decirme un artista, creo que el tiempo tiene que decirte eso. Es verdad. Que, por ejemplo, ¿quién dices tú ahí, estos maestros? ¿Qué personas las consideras un artista? Ponte en el Ecuador, creo que uno de, bueno, de mis referentes artísticos en el país, que artistas que están vivos, creo que uno de los más grandes para mí sería un maestro Luigi Stornaiolo. Creo que es para mí uno de los referentes de la pintura ecuatoriana. También creo en otro de los artistas plásticos como Osvaldo Viteri. Creo que son para mí dentro de la pintura ecuatoriana los que seguiría, o sea, me gustaría, ¿no? Tener como ese antecedente de ellos también, que tienen un proceso, una trayectoria de toda su vida y obviamente que están en su última etapa, ¿no? ¿Cuándo escoges, Pedrito, como esta carrera y dedicarte al arte, estudiarla? O sea, ¿cómo es, por ejemplo, yo me imagino como músico, un día estaba en mi cuarto y escuché una canción y ese día dije, esto me gusta a mí, me gusta mucho. ¿Cuál fue ese momento tuyo con el arte? Bueno, tuve una experiencia interesante porque creo que a todos los pasa en el país y en Latinoamérica. No existe como es que esa disponibilidad familiar o social de estudiar arte, porque siempre es como una tara, de hecho, de que no les gusta a las familias que estudies arte, ¿no? Y como que el espíritu de mi infancia ya tenía como una inclinación hacia la música, pero la familia no existía como el apoyo, no tenían como esa visión que el arte es una profesión.
Y después pasó mucho tiempo, me dediqué a otras expresiones y buscando, tuve una experiencia en justo, estaba participando de un centro cultural en Cayambe y hicieron un homenaje a Tránsito Maguaña y tuve ahí una experiencia muy interesante y un concierto, ¿no? Y creo que fue una esencia muy espiritual con la historia de esta mujer cayambeña. Y en ese transcurso hablábamos, discutíamos y aprendíamos en ese momento y hablábamos que una sociedad donde desarrolla, donde existe realmente una esencia humana mucho más rica es cuando existen todas las carreras humanas. Y en este caso, en ese sector de Cayambe no existía, yo no conocía pintores, existían muchos músicos y de hecho decía, ¿por qué no tener pintores también? Y creo que fue como una visión de aportar a la comunidad con esta expresión de la pintura, de la plástica, y fue una decisión tomada en la chimba, ¿no? Y en este momento me encuentro inclusive trabajando en este proyecto denominado Huasicuy en el Centro Cultural Tránsito Maguaña. Si deseas un auspicio, Pedrito, claro que podemos conversar. Sí, de hecho estamos trabajando para potencializar este centro porque tenía un ofrecimiento cuando ella vivía sobre este espacio y me he mantenido gestionando, trabajando con el Consejo Provincial de Pichincha para potencializar este lugar. Y sí, creo que es importante también los medios de comunicación que tengan una visión totalmente más directa con el arte, con la cultura, porque el arte se vuelve elitista y eso sucede en los espacios de las grandes ciudades como Ibarra, como Quito, Guayaquil, donde simplemente el arte o las inversiones son direccionadas para cierto grupo, para ciertos centros y realmente no existe la democratización cultural, todo está muy palanqueado y creo que eso se debe también a los artistas por el ego de sentirte artista y por eso no me considero artista porque eso es muy grande, ¿no? De hecho, y de cierta manera entiendo porque compartimos esa vista de la necesidad y esa acción ante la necesidad de exponer todo tipo de expresión, ¿no? Por eso nace también este proyecto, para dar a conocer a gente conocida, gente desconocida. Quería contarte, me pasó algo justo en Guasicuy, en tu emprendimiento. Estábamos ahí un día, llegué en la moto y Pedrito nos recibió cálidamente con los bizcochitos de Cayambe, pues. Presente. Y, y veía ahí, pues, estaban colgadas unas pinturas, unos dibujos de Pedrito. Y yo le saqué una foto, porque me gustó, ¿no? Luego saben que uno stalkea en Facebook, se mete al perfil de alguien y empieza a ver. Y me sorprendió ver que por ahí en algunas publicaciones de algunos conocidos o de algunos amigos en Facebook, justo le habían tomado la foto al mismo cuadro tuyo que yo le había tomado la foto. Y es como que, ok, esto me gustó y es bonito como ver que a alguien más le haya gustado. Y eso me parece que aunque quizá tú no las hayas visto, habla bien de tu trabajo, Pedrito. Sí, es interesante porque te vengo trabajando ya algunos años con la temática de la resistencia indígena. Y de hecho tengo esa galería en Cayambe con ese plan de potencializar y obviamente de visibilizar el antecedente del proletario, ¿no? Que fue como el objetivo de Dolores Cacuango, de Tránsito Maguaña, Jesús Gualavicí, que fueron unos íconos muy importantes del país y que los jóvenes en este momento nos desconocen este dato porque los artistas hablan de otro tipo de cosas y creo que eso también es una responsabilidad como trabajador del arte que primero debemos educar para generar arte contemporáneo o tendencias un poco más conceptualistas, ¿no? Y por eso es como la responsabilidad como creador o como trabajador, es primero educar, formar, y mi arte se trata de eso, ¿no? Mi arte se considera como estética relacional, arte también conceptual, ¿no? Arte social, arte comunitario, donde se trabaja en este caso con tres elementos que sería el artista, el espectador y la obra de arte. Entonces ese juego, esa dinámica es donde funciona la obra de arte. Como tú conoces el espacio Huasicuy en sí, la obra como tal es eso,
O sea, es la casa, es el hogar y no la obra como tal. O sea, la obra son la comunicación, ¿no? Sería el contexto de cómo llegar a generar una conversación, un debate. Pero en sí, la obra está en esto, en lo que estás haciendo en este momento, con este podcast, es la obra que yo trato de invitar a generar una conexión con, en este caso, con la obra. Y si no existe esa conexión, simplemente la obra no existe, porque estaría colgado en un cuadro y no tendría sentido de que esté simplemente para decorar. Y de hecho yo soy muy partidario de que la obra tiene que transformar por lo menos una persona y nace de lo lúdico, de la fiesta, de lo dionisiaco, de hecho, y desde ahí parte toda la expresión cultural de este caso sería el arte indígena o el arte runa, que les digo, porque es una expresión de las comunidades, en este caso de La Chimba, de Muyurco, de Pesillo, de Olmedo, de San Pablurco, que son comunidades que prácticamente no se las conoce como parte de una historia, sino estos íconos son internacionales como Dolores, Tránsito, y a veces no conocemos todo ese antecedente, en qué hacienda pasó todos estos datos, ¿no? Y por eso invito a todas las personas que en este caso los están viendo a llegar a este centro cultural que estamos formando jóvenes, estamos educando niños para construir una tienda de arte y desde ahí partir a diferentes proyectos, porque creo que eso es democratización cultural, dar herramientas a los jóvenes, a los niños, para que ellos desde su imaginación comiencen a crear, comiencen a generar realmente su economía. De hecho, eso es el proyecto que se trata en el Centro Cultural, que es dar herramientas para dinamizar economía para ellos, ¿no? A mí me parece full bacán, o sea, todo el trabajo que nos cuentas que está realizando aquí en este centro. Y pues sí me da full curiosidad porque eh, o sea, autogestionarse es duro, es bien duro. Y más como lo que tú dices, este es un espacio, un lugar donde no había, o de que vienen, que desde familias del arte es como que no tomado en serio, así es como, es siempre el hobby, no como una profesión, igual como cualquier otra por la cual tienes que prepararte y todas las cosas. Entonces siempre es como que al momento de autogestionarse hay como muchas trabas y cosas así. ¿Tú cómo manejas eso? ¿Cómo lo sobrellevas? Ponte, lo bueno tal vez de conocer a veces conceptos, de tratar de desarrollar proyectos y buscar cómo funcionen, ha sido como una constante. Y obviamente que dentro de las artes he mirado cómo pueden dinamizarse entre sí, porque a veces cada expresión a veces trabaja sola. Y en un momento también entendí que el arte tiene que comunicarse. Una de las expresiones la aprendo, que es el cine, ¿no? Donde se utiliza la literatura, fotografía, bueno, se maneja algunas expresiones, la música, y miraba que ese es un ejemplo del siglo XX. Y de hecho, ese aprendizaje trato ahora de promover este espacio con las distintas expresiones culturales, como en este caso la pintura, que sería la galería, la música en un formato de recital o concierto. Y he visto la única manera que puedo eso potencializarse ha sido, en este caso, la gastronomía. Y de hecho este proyecto se fusiona en estos tres elementos, que es la pintura, la música y la gastronomía, donde comienza a tener como una dinámica económica y donde se puede autogestionar. Ah, Y de esa bacán. forma es como el arte y la cultura comienza a producir. Porque si esperamos del Estado o esperamos que te compren, esa Sí. sería la utopía. Creo que no va a pasar nunca, eso ya lo menos con una política pública que no democratiza o no existe realmente una visión artística, porque existe un olvido desde la misma educación. Recién en estas últimas etapas existe ya formación artística desde las escuelas. Y eso es un avance muy importante para las próximas generaciones, pero las generaciones que están o que estamos ya generando este tipo de trabajo es durísimo porque la gente no se cree. Y de hecho es un trabajo muy fuerte y trato de presionar también. Y creo que la obra también tiene que ser como muy partícipe de tener un shock, un golpe inclusive de conciencias para despertar de ese letargo y olvido de que el arte es recreativo, ¿no? Y pensamos que el arte solamente es Exacto. para la fiesta y trato de romper ese concepto porque la economía es turística, ¿cachai? Y el arte es turismo y se Obvio. conecta a todas estas fuentes y de esta manera obligado
notado dentro de mis procesos la autogestión, la presión, ¿no? La presión con la comunidad, estar siempre tejiendo estos diálogos con la comunidad, con los presidentes, con los dirigentes, con los vecinos, con los niños, con las escuelas, donde existe posibilidad, se trata siempre de trabajar. Y todo ha sido como un proceso de grano de arena, ¿no? De estar dando un poco, poco. A veces los eventos que hacemos no existe público. Y de hecho nuestro proyecto como Huasicuy se enfoca en la formación de públicos. Y esa es nuestra visión como trabajadores del arte. Trabajamos con algunos artistas también, no solamente soy yo. Bueno, yo fui el que partió este proyecto desde ya 10 años que voy trabajando y hemos estado buscando la manera de llegar a otros espacios. Lo que me pareció interesante que llevé este proyecto a Guayaquil. Perdón, Y, te voy a acercar esta cosa. y en ese momento fue como que, ponte el ciudadano, el ser humano de la costa, tiene como otra idiosincrasia, ¿no? Y a veces escuchabas, ponte, mi proyecto es como muy serrano, muy andino, dices Huasicuy, ¿no? Dices, y el cuy, y comienzas a tener como un choque de cultura ahí en ese lugar. Y fue interesante porque dentro de la comunicación se llevó como un animal sagrado, ¿no? Y de hecho lo es, el cuy. Y comencé a hacer como bocaditos de cuy, ¿cachai? O sea, rompiendo la cuestión de que tienes que tomar o servirte una galleta o pegarte un bocadito, ¿no? Y es como romper esos formatos tradicionales y promover nuestra identidad desde nuestro saber ancestral. Igual, ponte, iban a auspiciar, ¿no? Como el vino, ponte es parte muy rico también, pero decía hay que rescatar lo nuestro y existía una bebida sagrada como el guarango. Y esa era nuestra bebida, ¿cachai? Y era como entrar con nuestros códigos culturales y desde ahí como que he comenzado inclusive a abrir un mercado de consumidores de arte por el sector de Guayaquil. Y fue muy interesante desde nuestra identidad y creo que sí se puede cuando estamos ahí como obreros. Pienso que el trabajo del artista es un obrero, un trabajador, nada más. Y por eso como que me parece a mí un poco incómodo el nombre de artista, ¿cachai? Porque un artista es un monstruo para mí, un artista. Y como te decía, estos dos monstruos que para mí son los referentes que están vivos, que es lo que quisiera llegar, ¿no? Y espero que llegue después de unos 40 años, creo. Esperemos que sí. Me parece muy importante, Pedrito, sobre todo como mencionas lo de tránsito, cómo te impactó y cómo hay que dejar que cosas así nos impacten a nosotros, ¿no? Y cómo abrir esos espacios para que nos impacten cosas así, para que nos apersonemos de nuestro trabajo artístico y para empezar a crear en el público esa virtud y esas ganas que fueron las mismas que tuvo Pedrito en un inicio de cambiar las cosas, de hacer que las cosas sean diferentes y que ahora quizá la juventud no tiene referencias, como decías, porque ahora cualquiera se vende y no hay como esa visión de que esto en algún momento fue una necesidad y ahora lo sigue siendo, entonces necesitamos personas definitivamente así. Ay, a mí me llama mucho la atención lo que tú dices, lo de educar públicos. Esto, o sea, ¿me puedes hablar un poco más de eso? Porque yo le veo como bien complicado, o sea, a veces me pongo a pensar y digo, ¿cómo hago yo que tal vez la gente que esté leyendo, o sea, que vaya a leer algo que yo escribo que me parece que es full importante, o por ejemplo cuando el Benjamín, cuando hace su música, o sea, ¿cómo haces que la gente, o sea, aprecie lo que estás haciendo? Porque tienes un mensaje y tienes una visión, no es como que solo estás sentado ahí dibujando caras felices o cosas así, ¿me entiendes? Entonces es como... Claro, ponte, sí, obviamente que es complejo, pero es simple, ¿cachai? Y a veces parece así como muy complicado, a veces en las instituciones, en el espacio en sí, lo podemos difícil, ¿cachai? Pero yo creo que la calidad es la única forma para llegar a sensibilizar públicos. Ujú. Y creo que una obra bien hecha, una obra que realmente sea trascendental y que tenga calidad, por medio de la calidad tú vas a generar un público. Si no tienes calidad, obviamente que mejor vas a mandar sacando a la gente, porque la gente no va a ir, porque ves cosas desagradables. Pero si ves obras de calidad, ves que si existe realmente que te mueven el espíritu, la obra,
llegas. Y creo que Ujú. de eso se trata. La formación de públicos hay que tener mucho respeto en ese sentido, porque muchas veces los gestores culturales por hacer plata, por gestionar cualquier cosa, ponen cualquier cosa y creo que es una falta de respeto hacia la obra de arte. Y a veces eso es importante también hablar, qué es una obra de arte, o es una obra artística, o es una obra artesanal. Y entonces ese es el tema, o sea, conceptualizar desde de qué se trata la formación de públicos. A veces falta respeto a los gestores culturales por, como te decía, por facturar. Y creo que esa es la gran falencia en el país. Y creo que cualquier persona no puede subirse tampoco a un escenario. Tampoco creo que cualquier persona, yo creo que sí, todos tenemos el espíritu artístico y creo que por eso apreciamos y por eso somos humanos, pero la gente que se esfuerza, que se dedica a eso, que horas y su vida en llegar a una propuesta de calidad, creo que ahí está la clave de cómo educar y cómo formar públicos, con obras de calidad, con artistas que realmente tengan cosas que te muevan. Y esa es la clave, yo creo que ponte en este espacio cultural que tenemos en Cayame, que se llama Centro de Arte Contemporáneo Huasicuy, llegamos como a un nivel de solo maestros, ¿cachas? De Teatro Sucre, o sea, solo lo mejor del país. Y creo que de esa forma vamos consolidando un público. Y de hecho te exigen ahora el público que hagas eventos de ese nivel. Se acostumbra a la gente y a veces cuando haces un evento por hacer, te critica feo la gente, ya no va, ya no va. Y creo que esa es la clave. Y por eso creo que es interesante que la comunicación, los medios de comunicación también se genere un concepto crítico de obra. O sea, ¿qué es obra de arte? ¿Cachas? ¿Qué se debe conceptualizar como periodistas también? ¿Qué vamos a llevar a la gente? No por decir cosas, es como lo que pasa en la política, cualquiera nos gobierna, ¿cachas? Nadie habla de Ajá. realmente qué es filosofía, qué realmente es política. Y creo que en el arte pasa lo mismo. A veces porque yo canto, porque yo toco, voy a ser artista. Por eso yo considero y respeto mucho la palabra de artista y no creo que sea un artista porque simplemente estoy trabajando para hacerlo. Ese sería como mi concepto de qué es, cómo y cuál es la forma para llegar a formar un público y realmente un mercado, porque atrás de un público hay un mercado. Y creo que esa es la calidad y creo que esa es la propuesta que realizamos en este proyecto. Tratar de esforzarnos, tratar de que tenga una propuesta muy buena y que el público llegue. De esa manera llegas al público y eso creo que es un mensaje también para todos, porque ha sido una experiencia de muchos años llegar a este aprendizaje de formación de públicos. Eso sería mi Exacto. criterio. Sí. Bueno, yo quiero agradecer a mi familia por los efectos especiales, a los perritos, a, a los motores, No hables muy a la duro. temblorosidad de la Ya mismo cámara. viene el vecino a dormir después de 3 días de farra y nos pone ahí unos bajos malditos en su carro. Concuerdo mucho contigo en lo que dices, Pedrito, de la calidad, ¿no? Pero de cierto modo, en ese punto, la misma sociedad se contradice a sí misma, ¿no? En cierto punto, porque no es lo que más tiene calidad, lo que quizá la gente considera arte, lo que quizás la gente va y baila en las discotecas, que lo llama así, y en realidad eso es lo mainstream, lo que más se explota, y no creo que esté ahí por su calidad. Ponte la cuestión del reggaetón, poniéndole como en tapete. Me parece que sí es una obra de arte porque te transforma. Así digan lo que digan, o sea, son expresiones contundentes. Yo creo que la apreciación ya del arte ya depende ya de la idiosincrasia del pueblo, ¿no? Obviamente si no tienes experiencias de tener un entendimiento a Beethoven, a Mozart, a propuestas que tengan academia, que tengan un proceso técnico, cualquier cosa va a ser arte y por eso lo que degeneramos realmente las expresiones culturales actuales y eso es muy culpable el proceso social, ¿cachai? Y creo que eso vamos a ir llegando poco a poco, tampoco se va a llegar de la noche a la mañana y me parece que el reggaetón sí son expresiones Es, muy es que lo lúdicas. son, lo que me parece y a lo que me refiero, y no solo con el reggaetón, ¿no? Sino con cualquier cosa, es como el monopolio que ha generado y el monopolio al que ponemos en pie, quitando esa parte crítica del mismo público, porque empieza a consumir ya no escogiendo qué, qué es lo que va a escuchar, qué es lo que va a ver, sino que abre, da clic en tendencias o de por sí. El internet te recomienda las cosas en tendencias, entonces es ese punto el que critico más que esto sea arte o no, sino que ese monopolio dado por algoritmos y por las personas
que, como dices, no están educadas de cierto modo artísticamente para por lo menos escoger lo que ven. Sí, ponte, obviamente que tenemos ya una estructura tecnológica en la cual funciona el marketing y entran elementos que son comerciales y que funcionan y de hecho por eso utilizan y por eso sobreexplotan este tema. Y me parece que lo que se debe es romper todos estos esquemas y llegar, ¿cachas? Desde otras estructuras, desde otra forma, porque hay un montón de técnicas. La cuestión es que les sobreexplotamos lo que el resto está haciendo y es lo que da economía. Y tal vez los trabajadores del arte tal vez mm, tenemos mucha disputa en esta dinámica y deberíamos utilizar, tal vez como ellos lo utilizan, porque son buenos, son muy buenos para sobreexplotar este tema. Y a veces creo que eso tenemos que aprender también. O sea, son técnicas que debemos utilizarlas también y saberlas llevar para trascender en la propuesta, ¿no? Justamente, Pedrito, ¿cómo ves Cayambe? ¿Cómo ves Imbabura, Pichincha? En la cuestión del arte y en la cuestión también social, ¿no? Ponte la nota por este sector, el sector norte de la sierra, es una potencia, ¿cachai? O sea, tenemos mucha riqueza de identidad. Creo que la fortaleza indígena nos ha dado tanta historia y tanto argumento para hacer potencia. De hecho, Imbabura es una de las provincias más ricas en ese contexto. Nosotros como Pichincha también tenemos como una historia política muy interesante que genera un impacto a nivel internacional y creo que se debe ir construyendo estos procesos también que lleguen a todos, porque a veces solamente se centra en ciertos grupos y creo que eso es tal vez nuestra falencia como actores, que simplemente estamos en un círculo, eso pasa en Quito, pues solo hay un círculo, vas a las exposiciones, a los conciertos, a los eventos y les ves a los mismos panas de siempre. Aquí también, Y eso es como aquí que Sí, también. falta una cuestión de trascender eso, de llegar mucho más allá. Y es una cuestión del ego también del artista o de los gestores que simplemente generan para un cierto grupo y no estamos utilizando métodos de marketing, porque de hecho estos grandes creadores de este tipo de fórmulas utilizan la psicología. Y creo que son muy locos para llegar a eso. Y creo que eso también hay que saberlo llegar para que se masifique y que llegue realmente para todos, porque de esa forma vamos a generar una mejor sociedad. Eso sería como una recomendación también, como Norte Sierra somos un ejemplo y una potencia culturalmente hablando. El olvido obviamente de la ignorancia también de muchos campos es lo que tal vez los debilita, ¿no? Y creo que en cultura tenemos mucha tela para seguir creando y de hecho por eso me he enfocado en un sector que está abandonado, ponte, porque los artistas solamente queremos estar en el taller, solamente en la ciudad, solamente de aquí, somos muy cómodos y a veces creo que eso es también lo que falta, ¿no? Un poco más de interés social, el artista debiera crear donde debe estar, ¿no? Por eso apoyo mucho al arte urbano, a las tendencias que están en la calle, ¿cachai? Y creo que desde ahí nace realmente el verdadero arte, ¿no? O por lo menos para mí, porque el arte está en todo lado. exactamente. Que me da como chiste esta manera que tenemos en Máquina de Expreso a veces de quejarnos nosotros de Siempre cómo nos está el quejamos de arte, todo. ponte. Y llega Pedrito y decimos, somos una potencia. Y en realidad tiene razón y tenemos de las dos partes en No, es cuanto que sí al tema. somos, pero yo Sí, comparto mucho definitivamente. lo que dice Pedro de, es como que ya solo el mismo grupo de gente, ¿cachas? Y es como que va alguien nuevo y en lugar de como tratar de acoplarle, o sea, es como que igual, o sea, ellos se siguen cerrando, no sé, a mí me parece, o al menos eso es lo que he visto y escuchado aquí en Ibarra, porque ponte es como tú mismo cuando los chicos que hacen poesía, todos, ¿qué nos han dicho aquí? ¿Cachas? Es como, o sea, hacemos los recitales y van, o sea, solo la gente que hace poesía. Tú dices, vas a una tocada de alguien y está, o sea, solo la gente que también hace música y cosas así. Y es como que, o sea, estas son propuestas para todos y está bacán como que también no sé, no vaya, o sea, otras personas y no esté como que solo encerrado en ese mismo círculo así. Me acuerdo un meme, no sé si vieron estos dos. Bueno, es una imagen de dos tipos, uno golpeando al otro y otro que está solo viendo. Y cada uno tiene un nombre y el que está golpeando al otro se llama la escena artística ibarreña. El
que está siendo golpeado se llama la escena artística ibarreña y el que está solo de espectador se llama También también una escena la escena artística artística ibarreña ibarreña, ajá. Ponte y pasa. este tema es muy interesante porque de hecho eso se debe discutir, ¿no? O sea, cómo llegar a formar realmente un público donde y a la gente llegue. Ponte, mi trabajo también es durísimo, o sea, ha sido como gota, ¿no? Ir persona a persona arrastrándole como de la oreja, ¿no? Mira, mira, ven, o sea, empujar o hacerles caer, así como buscar la forma de que consuman, y no por la cuestión de que compren una entrada, ¿cachai? Sino que poco a poco ellos van a ir siendo parte de una fuerza cultural, porque a veces es triste mirar que están los mismos o a veces no hay nadie, ¿cachai? Y eso es como que una falencia como política, porque eso es una cuestión de Estado, que ha habido un olvido hacia este tipo de expresiones y que se debe invertir, porque de hecho de eso se trata, ¿cachai? O sea, el Estado tiene una responsabilidad económica, política y social, y ahí viene la cuestión cultural que debe obviamente invertirse, y creo que esa es la obligación también como actores, también obligar a que se inviertan los grandes millones como invierten en corrupción, en obra física, deben invertir en obra espiritual o obra intelectual, donde realmente se va a ir generando la economía, ¿cachai? Y creo que eso es una potencia. Mira, hoy día tuve una experiencia interesante en la chimba. Yo solo fui a dar clases y la gente llega mucha gente al lugar, tuve que abrir y les expuse, ¿cachai? Y me pagaron. Y dentro de eso me sentía como que extraño porque no es mi trabajo exponer. Y me parece bacán o sea, los gringos o los extranjeros, mejor dicho, te cogen y te dan un billete de a 10, ¿cachai? Te dicen, no, toma 20, toma 10. Y vos dices, no, loco, estoy trabajando, esto es gratis. Y ellos están acostumbrados a pagar. Y creo que eso también tenemos que generar una cultura, ¿cachai? De que yo voy, pago y estoy dejando ya un patrimonio para que se enriquezca el espacio. Porque dicen, no, tú necesitas papel, necesitas pintura, necesitas un montón de cosas, necesitas pagar luz, necesitas pagar un montón de cosas. Y es una cuestión cultural. Y creo que desde ahí tenemos que ir también abriéndonos a atacar espacios donde no se ha hecho nada, donde tal vez necesitamos músicos que vayan a la calle, donde están los betuneros, donde se comience desde cero, ¿cachai? A veces queremos solamente tocar en el teatro y si no nos pongan en la galería o en el museo no hay chance porque el ego, ¿no? El superego, creo que eso los hace un gran mal hacia el arte y creo que a nuestra idiosincrasia latinoamericana, porque aquí es otra dinámica. A veces queremos que América sea Europa o que sea Estados Unidos y creo que es una gran mentira, porque Ecuador es Ecuador, ¿cachai? Ecuador está en la tierra, está aquí en el campo, en la calle, y creo que ahí necesitamos de artistas que se metan a jugar, ¿cachai? Sin plata, como lo he hecho durante 10 años, sin dinero. Me he mantenido resistiendo, resistiendo, y ahora recién comienzo a tener los frutos, ¿cachai? Ya comienzan los políticos a timbrarte, a llamarte, llaman, y dicen, oye, hagamos Ah, esto ahora otro. sí. Ahora Pero sí, Ahora tenemos es sí. que que... definitivamente y en los medios masivos y en todo lo que es lo más visto por el ecuatoriano, definitivamente esperan a que tú te hayas conseguido una medalla arrastrándote para darte ¿A qué un te pares espacio, ¿te das solo, cuenta? no? Es como, Y ahí sí el Ecuador y sacando ahí pecho, sí, ahí ahí sí sí, el cuando ecuatoriano. esa pobre persona ha tenido que arrastrarse, ¿no? Y de hecho me fui a Galápagos, Pedrito, con eso que dices de las propinas. Y tuve la oportunidad de tocar ahí. Cuando empiezan las personas de otros países, los gringuitos, no sé de dónde serían, se paran y me empiezan a dar dinero y como, ¿qué es esto así? Entonces no pasa en mi pueblo me pasan empujando así. Y entonces es como en realidad otra cultura y cosas que deberíamos adoptar como ese apoyo y también quejarnos de ese punto de los medios de tomar todo aquello que ya está en su punto máximo, que ya es una medalla, en vez de impulsar, porque sí ponemos otras cosas que son basura en los medios, me parece. Ponte, la cuestión social es de idiotizar, ¿no? Y creo que ponte eso es lo que utiliza el arte y por eso el arte se vuelve como banal, porque es utilizado como o sea, generar un público estúpido, ¿cacha? Donde no genera crítica, donde solamente te sientas a mirar y máximo te hace bajar y te hace bailar y te hablan cosas que no tienen nada que ver. Y a veces eso consumen los niños y comenzamos a escuchar y es agradable y comienzas a generar ese tipo de expresión.
pero si le pones una propuesta mucho más académica, dicen, no, qué pereza. Y es porque el nivel cultural de nuestro país no está preparado para ese tipo de arte. Y por eso muchos artistas con mucho talento salen, ¿cachai? Se emigran y van a otros países y son valorados allá. Pero yo soy creyente de que aquí mismo necesitamos, ¿cachai? Y por eso me he metido en la comuna, ¿no? A hacer desde una piedrita, ¿cachai? Y desde ahí levantar. Y creo que esa es la visión que tengo como actor, que es levantar lo que le pateamos. Y creo que hay que ponerle un pedestal mejor. Y muy particularmente de que te reconozcan o no, es muy secundario para mí. Creo que, ponte, como te decía, a mí me educaron con el concepto de que somos profesionales del arte, no artistas. Entonces tú tienes un título de artista, pero no es real. O sea, eres un artista, o sea, eres un licenciado en artes, no un artista. ¿Cachai? Y eso a veces confunden muchos de que tú te gradúas de una universidad de arte y crees que sales con Y el ya título eres de artista, artista. o de periodista, o de médico, o de cualquier título, ¿cachai? Pero eso te haces, ¿cachai? Te haces en el transcurso de los años y te vas formando en el proceso. Y por eso creo que también es una grave falla que la educación, creemos que por medio de la educación te adoctrina para generar mano de obra. Y creo que nosotros somos más que eso. No somos solamente una herramienta para ajustar un tornillo, ¿cachai? Somos seres humanos que podemos transformar un montón de cosas y no solamente un aparato, ¿no? Y creo que eso también la educación se queda en utilizarnos simplemente como una tuerca. Y creo que eso tenemos que, como jóvenes, tratar de romper ese concepto de los propios maestros que a veces nos acomplejan, ¿cachai? De que tú estás solamente para eso, como digo, eso sí me dejaron claro los profes, que nosotros somos solamente profesionales del arte, porque el artista es un artista, ¿cachai? Vas a ser parte de la historia del arte. No es tu ego, como tal vez tú tomaste una foto de mi obra, que yo lo manejo como una obra para sensibilizar. Y desde ahí no tengo más que decir, porque eso tal vez un crítico de arte me dirá si vale o no vale. Y creo que para mí el crítico de arte es el público. En este caso, si tú lo miras, te sensibiliza, creo que podría llegar a ese top, ¿no? De conceptualizar, de tener tal vez un poco de talento, pero no creo en el talento, pues yo creo más en el trabajo. Y creo que ese ha sido mi proceso, ha sido de obrero, y de obrero no pienso salirme tampoco de eso. ¿Cachai? Yo por eso en mi cédula dice que yo soy un albañil, y me siento orgulloso de ser un albañil. Y es full bonito lo que dices y me hace reflexionar bastante en esto de, puedo ser un licenciado del arte, pero mientras yo no cree y no empiece a generar en el público una sensación, no seré un artista, ¿no? Porque incluso en la educación, lo que mencionas me parece como que no se impulsa esta búsqueda identitaria. Me dices, solo estamos creados para mover la tuerca. Sin embargo, creo que no se educa la búsqueda identitaria, que es la que hace ver qué te gusta, qué te apasiona y que definitivamente será lo mejor que estás haciendo y en lo que no serás solo un licenciado, ¿no? Sino que vas a, además de saber lo que está escrito, dejar tus palabras. Oye, a mí me parece bien loco, ¿no? Como aquí, o sea, como, bueno, hablando de Imbabura específicamente de Ibarra, es como que tú oyes algo y es como cuna de artistas y cosas así. Y, pero, o sea, el público, o sea, la gente es como que no lo consume. O si lo consume es como que todo quiere gratis, así. Y es como, ¿de dónde nace eso? ¿Por qué, o sea, lo nuestro no podemos pagar, cachas? Pero si es, o sea, tontera, estás pagando Netflix, estás pagando, qué sé yo, Spotify o cualquier tipo de aplicación que utilicen para escuchar música, qué sé, y es como aquí, chuta, te dueles por $3 o cosas así, ¿cachas? Y, y es como esta cultura de solo en palabras apoyemos lo nuestro y la cuna de los artistas y aquí es lo artístico y cosas así cuando no apoyan. O sea, y es como lo que tú decías hace un rato, o sea, ahorita sí ya me buscan los políticos y cosas y hagamos cosas y así cuando creo que eso debería darse siempre y desde un principio. O sea, si hay proyectos, o sea, que están naciendo como que hay
en todo caso ahí mejor el apoyo porque os están naciendo pues para que lleguen a hacer algo. Y que te O- buscan en el momento de tomarse la foto contigo, subir a sus redes sociales y decir, miren, me estoy aquí apoyando el arte. Mm, mm. Mira, lo interesante de esto me parece que Ponte es como el pensamiento colonizador, ¿no? Y creo que Ponte esa tara histórica es la que justamente hablas de por qué no valoramos lo nuestro, ¿cachás? Porque el pensamiento colonial es que el europeo, ¿no? El blanquito, el hacendado, y de hecho uno de las taras históricas es el alcoholismo, Ponte, que es un resultado de la colonización. De hecho, es un rezago que todavía no podemos desatar. Y a veces los indígenas hablan de 500 años de resistencia que continúan, pero ellos son los más alcohólicos, ponte. Y a veces yo les planteo de que la tara histórica es el alcoholismo y ellos como que se sienten aludidos porque el alcohol es otra cosa. ¿Cachai? Me parece que el alcohol desde una visión equilibrada, donde realmente existe como inclusive hasta un valor cultural, como te decía, el guarango, como el vino, hay un montón de bebidas que son parte de nuestra cultura, pero ese pensamiento conquistador en el cual valoramos lo extranjero y los medios de comunicación se encargan también de solamente traer de afuera, ponte, traen una obra. Y a veces yo soy muy crítico cuando traen obras de artistas muy renombrados, como ahora viene la obra de Vincent Van Gogh a Quito, y tienes que pagar $8 más o menos, y no es la obra original. Entonces me parece chistoso de que tienes que pagar una obra que ni es original, que te traen como una obra con mucha promoción. Y me parece como triste porque aquí existen obras, ponte, borraron un mural de Luigi Stornayolo en el centro histórico y no valoramos esas cuestiones. Traen una obra de un muralista español a hacer una cuestión de Pikachu y se genera una polémica, ¿no? Y me parece interesante eso porque el arte es eso, es polémica, ¿cachai? Es discusión, es propuesta y creo que la obra de él es válida. Pero asimismo, con válida se debe también tomar en cuenta, ponte este referente histórico del arte ecuatoriano como Luigi Stornayolo, que debemos como poner lo mejor del Ecuador. Y si es que no estoy yo al nivel, o sea, tratemos de poner lo mejor que tiene el país. Y si traemos obra de grandes maestros, traigamos lo mejor que tiene el mundo, pero traigamos realmente la obra original, la obra oficial. A veces solo traemos calcomanías, ¿cachas? Y a veces me da tristeza a veces que los mismos actores nos prestamos para prostituir el arte. El arte es original, la obra de arte tiene que mantenerse siempre en la autenticidad y tenemos que tener ese contacto con el arte, desde un papel, ¿cachai? Desde la tinta, desde la mano que él tocó, se debe respetar eso. Y creo que desde ahí comenzamos también a romper esta cuestión de que no valoramos, es por esos detalles simples que parecen mínimos, pero son los contextos reales que existen en la obra de arte. Y creo que desde ahí comenzamos también a flaquear porque el espectador va a tomar otra conciencia también. Y es un proceso también es de muchos años. No se ha invertido absolutamente nada. ¿Cachai? Y cómo vamos a tener resultados si no invertimos $1 en democratización del arte? Porque solamente va solo a los pseudo intelectuales del Ecuador y no realmente generan estos procesos sociales, ¿cachai? Es que están un montón de artistas en las cárceles, trabajando con toda la crisis, y creo que ahí está un arte real, no solamente en los grandes artistas como, me parece uno de los referentes muy importantes también que es Jaime Zapata, pintor, que parece una eminencia en pintura, o sea, ha llegado a un hiperrealismo, un realismo mágico y que me parece un monstruo, ¿cachai? Y el man vive en Francia y solamente hace talleres para un grupito, para sus panitas o para los pelucones de Quito. Y entonces a veces también caen los artistas en eso, ¿cachai? Y por eso mi arte siempre está enfocado en lo comunitario y desde cero, ¿cachai? Así como un jugador de fútbol va a jugar sin zapatos, ¿cachai? En la cancha, como pasa aquí en el Chota, ¿no? Nacen ahí, ¿cachai? Los cracks Ajá. nacen de la nada. Como otros también nacen también de arriba, que tienen muchas posibilidades, pero en nuestro Latinoamérica es eso. Y creo que desde esos espacios nacen también otra sensibilidad, que es la conciencia del mercado, la conciencia del bus, la conciencia del transeúnte, ¿no? Y creo que de eso debe nacer nuestro arte latinoamericano. De hecho, ahora que pasa con el narcotráfico, la delincuencia, todos estos temas, se debe hablar en arte, que se debe concientizar desde la obra de arte. Pero no pasa eso, ¿cachai? Pasa solamente un ego de espiritualidad del arte, del tal artista.
Y creo que eso me parece pobre. Y por eso también no tenemos galerías, museos llenos, por ese mismo concepto de artistas. Hicimos una crítica recién en la Universidad de Quito, de la Universidad Central, de que muchos de los que estuvimos en ese proceso educativo buscábamos ser profesores, ¿cachas? Pero nunca hubo un pensum para ser maestro. Entonces, ¿cómo educas, cómo generas un proceso económico para miles de estudiantes que pasan por la facultad si no tienes una dinámica económica, si no te enseñan ni a educar, ¿cacha? Entonces tienes que entrar en un frasquito de cristal y de sentirte artista para que te compren por el ego de que eres un artista, ¿no? Y por eso yo sí rompí desde el inicio que yo sí no creo en eso, ¿cachai? Eso para mí me parece una falacia, ¿cachai? De sentirse artista. Como te digo, esos tres referentes que están, me parece que sí son. Y creo que la obra lo va a decir. Y no yo, ¿no? Sino su obra. A mí me hace sentir muchas cosas la obra de estos tres referentes en pintura del país. Y como dices aquí, la cuna de artistas de aquí de Imbabura es una potencia, tienen escuela de artes plásticas, escuela de música, y hay un montón de artistas que nacen ahí, y por eso creo que Imbabura es una de las provincias más ricas en propuestas culturales. Y vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo se presenta esta década que viene. Sí, esperemos que haya más apoyo y creo que principalmente por parte del público más que nada, porque no sé, como el siempre estar esperando del político de turno que acolite, o sea, es como tú dices, una utopía. Mejor creo que el poder está en las personas, ¿no? En salir e ir a cachar otras cosas y apoyar las propuestas y eso, y nada. Y creo que todos debemos de tener un pana que le gusta cantar, quiere ser cantante o que quiere pintar o que le gusta el baile o con cualquier tipo de propuesta artística y creo que está bacán acolitar, aunque a veces capaz no compartamos, o sea, el mismo gusto o algo, pero está bacán acolitar, ¿no? Sí, ponte la cuestión esta de los panas que están, ¿no? Y a veces en esos procesos digo, ¿qué quieren ser, no? Y es bien triste porque todos quieren ser policías, ponte. Y digo, qué triste tener una sociedad que todos quieren ser policías. Y a lo menos yo creo que no debe existir policías, ponte. Yo creo que debe existir muchos más científicos, debe haber muchos más médicos, muchos más maestros, o sea, debe ser gente proactiva. Pero ser policía para mí sería ser un delincuente, ponte, porque no podemos dar herramientas para generar riqueza, sino siempre las armas, siempre la violencia, siempre la solución. Y es triste que desde ahí comenzamos a tener una falencia de que todos los niños quieren ser policías, militares. Entonces, imagínate una sociedad solo con armas. O sea, o sea, estamos buscando una sociedad muy mala, ¿no? Y creo que eso es para mí una crisis ya como sociedad, porque debemos buscar realmente gente que, que genere una conciencia mucho más saludable para la evolución humana. Estamos ya en un siglo XXI donde seguimos con taras, seguimos matando en los toros, siguen habiendo pelea de gallos y seguimos disfrutando del salvajismo, ¿cachai? Y creo que no estamos evolucionando, mejor estamos siendo un pueblo retrógrada y creo que en este caso como trabajador del arte, creo que debemos dar ya un paso. Creo que no debe existir ni políticos, ni militares, ni policías, ni fronteras, ¿cachai? Y creo que para eso tenemos una responsabilidad como sociedad de tratar de eliminar ya estos códigos que no sirven más que para seguir corrompiéndose y para seguir destruyendo como sociedad. Entonces me gustaría que en algún momento tengamos gente que quiera ir a la luna, gente que busque energía solar, que busquemos otro tipo de profesionales, ¿no? Y que no veamos la única manera de que solamente sean policías. Y eso, para mí sí le veo una crisis social cuando veo que solo niños quieren ser solo policías, ¿cachai? Entonces me parece muy triste esa realidad histórica que estamos teniendo en este momento y por eso el arte tiene que comenzar a generar conciencia. Por eso el arte no es recreación y eso sí les planteo de que el arte es un compromiso social y es una herramienta para sensibilizarnos como pueblo, ¿no? Y me parece que incluso es una búsqueda de la verdad, el arte, ¿no?
como mencionabas, ojalá hayan científicos, me parece que el arte debería dar cuenta de la importancia en eso también. Y sí, ahora vemos en el espectro social a los policías, a los malos profesores a veces, a los vendedores de cuarzos espirituales, a los amarristas, no sé cómo se llama esto, Y y chamanes, ajá, y de cierta manera también me parece o que, curas también. exacto, también, Ujú. exacto, todo tipo de coerción, de cosas incomprobables, de cosas, Hasta artistas a veces, y muchos artistas que se hasta los propios dedican papás. más que a hacer arte, a vender ayahuasca, etcétera. Oye, la plena, ¿no ve? Es como, am, qué loco una vez alguien, últimamente es como que está así full de moda el decir, yo quiero ir a tomar ayahuasca y así, y cachar, y yo me acuerdo que una vez un pana me decía, o sea, cachas, para ir a tomar algo como eso, primero tienes como que estar bien consciente, así, hacer ayuno y cosas, o sea, hay cosas como eso, o sea, es todo un proceso, no solo llegar y tomarte y a ver qué me pasa, qué me hace alucinar Una esta experiencia nota, así. de droga, más es que buscan. Ajá, entonces es como, no sé, hasta incluso el valor que se ha perdido de tal vez estas costumbres y cosas así, ¿no? Entonces es como, chuta, no sé, ¿no? Hacer ya un negocio de decir el ayahuasca así, chucha, como irte cualquier fin de Y semana a se, chupar con tus panas, Se ya hace no como negocio eso. de eso, se hace negocio de la medicina ancestral porque te lo venden así, se hace negocio de los chamanes y de toda esta cultura que viene de los pueblos nativos, ¿no? Pero en realidad no tiene ese fondo, no tiene esa búsqueda y no tiene el mismo contexto, porque no puedes decir que algo funciona o no quitarle su definición si está en un contexto totalmente diferente y peor aún si está en un contexto de mercado. Me parece que muchos artistas pecan de eso. Ponte lo que pasa, lo que como se folcloriza los valores, ¿no? Y como que se prostituye realmente el foco, el centro de lo que se trata. Entonces yo creo que si hay responsabilidad de todos, tal vez de la pobreza, a veces la gente tal vez se involucra porque ve que la gente consume estas cosas, ¿no? Y hay mucha gente que va a estos espacios porque y aparte que te cobran carazo y veo que esto ya es un negocio, ya no es una cuestión real, una cuestión espiritual, donde realmente vas a conectarte con el conocimiento que realmente lo es. Entonces sí existe falencias y es por la cuestión esta de la identidad, por la cuestión esta de la cultura como tal, porque ya no tenemos como un horizonte como cultura, ¿cachas? Y por eso se debe como ir aclarando también estos temas, ¿no? Y me parece bacán que se tomen temas álgidos de por qué pasa este tema, por qué los chamanes promocionan, tal vez porque la gente busca también y también es un valor cultural nuestro, ¿cachas? Y como el Inti Raymi, ¿cachas? Mucha gente en esa época se dedica solo a beber full y a veces no tienen ni sentido de que solo quieren beber, ¿cachas? Y se van y se disfrazan porque realmente no lo están sintiendo, le ven como una joda y es totalmente folclorizado y creo que eso también es una debilidad como sociedad, que debemos también tomar el respeto hacia todas estas tradiciones que están ahí en nuestra identidad, ¿no? Y por eso es un tema muy importante que los trabajadores de la cultura tienen que poner esto. Entonces, como evidencia y trabajar esto y educar, porque la gente a veces lo hace inconscientemente, porque es bacán la fiesta, es chévere todo este argumento dionisiaco, pero en el fondo tenemos que educarnos, ¿cachai? Y tratar de involucrarnos, pero con respeto y llevar a un nivel supremo, ¿no? A un nivel inclusive que genere realmente, como te decía, una potencia como sociedad. Y a una no obstrucción de los derechos, me parece, porque venden una necesidad, de cierto modo, una necesidad que no, las personas no tienen por qué tener, que muchas no tienen. Y esto definitivamente objeta sus conciencias y les hace plantearse cosas que puede que no sea su momento, su necesidad,
y me parece muy triste que te vendan todo este tipo de cosas como necesidades. Definitivamente dices de ley, del Inti Raymi, etcétera, ya es, ha dejado de ser como Pero ese eso nace pensamiento, desde, o sea, eso nace desde que estás en la escuela, ¿cachas? Porque nunca es como que, como cuando te enseñan, ponte como de estas diferentes culturas, al menos aquí en el Ecuador, que hay o sea, hay un montón, ¿cachas? Es como siempre te enseñan esta parte así como de solo es bacán, por ejemplo, el indígena solo es bacán en la fecha del Inti Raymi y está bacán que te vistas y toda la cosa, pero el resto del tiempo siempre es como que el excluido, hecho a un lado, o sea, como que le tienes que ver así o cosas así. Asimismo, igual el chota es bien bacán en carnaval y luego el resto del tiempo, esta gente que es así, que habla así, que cosas así. Entonces, y ponte, y a eso me voy de que esas cosas nacen desde lo que te inculcan así en la escuelita, en los propios libros de texto, o al menos eso es lo que a mí se me viene a la mente ahorita, ¿cachas? O sea, las cosas que a mí me enseñaban, como los indígenas, está chévere porque la fritada es buena, cosas así, pero nunca como que un trasfondo así, o sea, verdadero, como, oye, esto somos, de esto venimos, capaz algunos en mayor medida, otros en menor, ya, chuta, ya todos somos mezclados ahora, y es pero como, en cierto no punto el sé, arte se rebelaba contra eso y ahora incurre a hacer lo mismo en su labor de educar también. Sí, ponte la cuestión del arte a veces utilizado como eso, ¿no? Como es una herramienta dogmática y por eso está mal utilizado muchas veces, ponte en la cuestión de la fiesta, como dices, sí, existe un montón de vacíos culturales, educativos, porque ponte a mí me vestían de niño, ¿cachas? Y me hacían bailar y de esa manera me hacían sentir como parte de mi cultura como cayambeño y de esa manera hasta ahora lo conservo, ponte. Pero es totalmente folclorizado, ¿cachai? Entonces me parece que eso es una falencia que se debe ir como respetando el mismo traje. A lo menos si yo ya no me he visto como antes, ¿cachai? Porque ahora yo soy un mestizo, ¿cachai? Y como mestizo tengo que asimilarlo a mi forma, a mi identidad. Entonces yo ya no me disfrazo, como muchas veces discutíamos con amigos indígenas, que el mishu o el mestizo se disfraza y prostituye realmente la fiesta. Pero vos vas a una comunidad y la gente disfruta como son, ¿cachas? Y están vestidos, o sea, no están disfrazados, o sea, esa es su identidad. Pero tú vas así como disfrazado y te comienzan a excluir también. Y también hay una cuestión también de discriminación desde la visión indígena. ¿Cachai? Entonces es un poco también, o sea, es complejo, ¿no? Que hay también un racismo del indígena hacia el mestizo y el mestizo viceversa. O sea, es muy crítico este tema y que se debe ir como aclarando de que no existen esa diferencia. Somos simplemente seres humanos, ¿cachai? Y desde ahí tenemos que evolucionar, como tú decías, ya venimos de una hibridación, una mezcla muy rica y de hecho como latinoamericanos deberíamos ser una potencia porque somos de todo el mundo, ¿cachai? Y no sentirnos menos porque a veces vienen los supuestamente blanquitos o gringos y vienen con su criterio de que son superiores porque son rubios. Y eso es la estupidez colonial, por eso te digo, o sea, tenemos todavía ese chip conquistado, ¿cachai? Y desde ahí comenzamos nosotros también a sentirnos inferiores. Y es por esa falencia. Entonces, por eso mi cuestión es sentirme como orgulloso de mi misticismo, de mi riqueza indígena, de mi riqueza afroecuatoriana y blanca, y potencializar eso y generar un arte desde ahí, ¿cachai? Desde una fuerza de esa riqueza que tenemos. Y no dividiendo, ¿cachai? Sino sumando. Y creo que eso es lo mejor que debemos hacer también como sociedad, sumar, no restar. Creo que ese sería como un mensaje también, de empoderarnos del mesticismo, ¿no? Como indígenas, como afroecuatorianos o como mestizos también, que somos una fuerza de identidad ecuatoriana, que estamos creando inclusive nuestros propios códigos. Y creo que esa es la riqueza también de nuestro pueblo, que somos de todo el mundo. Exacto, Pedrito, cuéntanos dónde encontramos Huasicu y dónde encontramos tu arte, dónde encontramos publicaciones de los eventos que armes, dónde podemos asistir a los talleres en los que das clases. Ponte, nuestro proyecto está en este momento en la última fase en el Centro Cultural Tránsito Amaguaña. Estamos ya en la última etapa para ya cerrar con este proyecto de venta o de tienda artística
donde se va a promover camisetas con identidad local, cerámica y dibujo y pintura. Eso va a estar en La Chimba. Estamos trabajando los días viernes, sábado y domingo. Los horarios que estamos, si desean, también vamos a enseñar, ¿cachai? El objetivo de este proyecto es educar, dar formación gratuita y serían los días que trabajamos son los viernes a partir de las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche en La Chimba, el día sábado a las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde y en la tarde y en la noche 6 de la tarde hasta las 8 de la noche y el domingo de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Y el espacio cultural donde nace todo este proyecto, que es el Centro Contemporáneo Huasicuy, se abre todos los días sábados, domingos y lunes a partir de las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde y funciona como un restaurante, cafetería. Y ahí está la galería y los conciertos. Bueno, en este momento lo hemos cancelado por el proyecto que estamos ya en fase última en La Chimba. Estamos ahorita enfocados en La Chimba, pero en Cayambe funcionamos en la parte centro de Cayambe, en las calles Vargas y Terán. Es 2 cuadras del parque. Trabajamos como restaurante estos días que te cuento. ¿Dónde queda Pedrito la chimba? La Chimba queda en la provincia de Pichincha, justo en la frontera Imbabura con Zuleta. Es una comunidad de Olmedo y se encuentra justo en la comunidad o al lado de Zuleta. O sea, coges el bus de aquí, ¿no? De aquí del terminal de Ibarra y hay un bus que es la cooperativa 24 de junio, se llama. Y ese bus pasa cada hora y eso te deja en Olmedo y tienes que transportar justo en el Nevado, o sea, estás ahí en el Nevado Cayambe y en la comunidad más cercana del Nevado y por allá entras también a las lagunas de San Marcos. Entonces es un lugar muy turístico, tiene un montón de códigos históricos de la comunidad y ahí está la tumba inclusive de Tránsito Amaguaña y vamos a hacer un mausoleo de un líder indígena que falleció esta semana. Estamos trabajando en esa obra en este momento y vamos a necesitar mano de obra por si acaso, si se apuntan, vamos a, ir a dar trabajo también un chance. Me apunto, Pedrito Nati también, no le pregunto. De una, porque Está el arte es bien. trabajo, ¿cachas? El arte no es, como dices, gratis. Y si alguien Siempre de se quienes debe nos trabajar. ven, vamos a tratar de apresurar este video en subirlo para ver si alguien de ustedes quiere unirse, ¿no? Para que nos pongan en los comentarios y podría igual ayudarnos y ser parte de esto, ¿no? Sí, a trabajar, porque el arte es trabajo, no es hobby, ¿cachas? Eso sería como Tele. que vamos a trabajar allá. Muy bonito. Pedrito fue una de las personas que cuando yo andaba tocando por ahí mis covers me dijo, oye, y ¿por qué no haces lo tuyo, no? Y yo ya tenía algunas cosas, pero no era como mi objetivo principal, o sea, no, trabajaba en ello, pero no le ponía como todo mi tiempo. Y entonces, gracias Pedrito, porque fue bacán. Y empecé desde ese momento, ahora estoy grabando un disco y Es que es el arte, ¿cachas? O sea, tenemos que crear para que no nos vengan a engañar, ¿cachas? Porque a veces solo estamos copiamos y la gente se aburre y por eso no tenemos público. Pero cuando ya generas un impacto con tu obra y si a lo menos tu obra es potente, o sea, y de hecho ahí está la economía, ¿cachas? En la creación, ahí está el negocio. Pero si estamos solo copiando y copiando, o sea, se están llevando otros créditos, de hecho. Y creo que el talento hay que pulirlo y entre más pronto te involucres a esta aventura, a tejer tu obra, es enriquecedor como persona y como creador. Y de hecho eso es lo que necesitamos en el país, es crear, no copiar, ¿cachai? Y eso también tenemos que tratar un poco de aislar, que el arte en sí es autenticidad, originalidad y no copia, ¿cachai? Y eso hay que tratar un poco mejor de alejarlo porque eso lo está haciendo un gran mal y a veces el público también se ha acostumbrado a que el artista cuando escucha canciones conocidas, ¿cachai? Y es porque no estamos creando. Y creo que es una responsabilidad como artistas, vamos a crear nuevas cosas, ¿cachai? Y ahí está tu obra también, nace de ahí. Creo que esa es la necesidad también como sociedad, crear nuestros propios códigos, nuestra propia identidad está en la creación de los propios ciudadanos, ¿no? son bonitos estos empujones de una persona a otra que es como, ya, es tiempo, dale. Y como te dan cuenta de una responsabilidad y te hacen ver otro panorama, ¿no? En algún momento, Pedrito, has como sentido este empujón o esa motivación, aunque sea externa y esté implícita,
de algún modo de algún artista o algo similar? De un trabajador nomás, no soy artista, como te digo. De un Ya, obrero. Soy un obrero, exacto. Soy un proletario del arte, ¿cachai? Ese es mi trabajo, hago gestión cultural, escribo proyectos, ando en la gestión esta, pero me gusta también crear, ¿cachai? Pero hasta ahí nada más. De ahí cuando me muera, ahí será la historia que te diga si valió o no valió, ¿cachai? Por eso yo sí respeto esa palabra y le dejo siempre a un ladito, porque eso es otro nivel, ¿cachai? Y eso sería como lo último que aportaría, que no pongamos títulos de artistas a cualquiera, ¿cachai? ya. Oh, Benjamín, no eres artista, ya escuchaste. Estamos en un proceso, ¿cachai? Eso lo dirá el tiempo, ¿cachai? Y ese que también pisar, ¿cachai? Porque como te digo, el artista es lo Pero mejor, ¿cachai? siento de cierto modo que el arte te cambia y te Eso hace, sí, de te ley. cambia a ti mismo. El hecho de empezar a hacer un proyecto te cambia a ti mismo y por ese sentido yo pienso que de cierto modo eres un artista y soy un artista y hay muchos artistas porque el mismo hecho de que ellos hayan tenido su proceso y de que ellos los hayan ayudado a superar una depresión, a ser mejores personas, a empezar a generar ingresos para su familia, es un gran cambio y creo que tanto como el arte social también tiene su mérito personal y en ese punto eres artista también si te has satisfecho a ti mismo y si eso ha provocado en ti cosas grandes, ¿no? No solo pienso que sea algo social, sino también me parece muy personal y, y, y algo muy importante en la búsqueda identitaria de las personas que han decidido ese camino para encontrarse a sí mismos. Oye, pero es como, no sé, no veo un conocido que tengo que se hace llamar escritor, pero es como que solo escribe por como esa satisfacción de contar. Yo escribo y que, qué sé yo, otra gente que capaz no es tan entendida y le diga, ay, en serio, qué bacán, a ver, ¿y de qué escribes? Y cosas así. Pero esa persona en su interior lo sabe, ¿cachai? Ni siquiera ella misma se ha visto transformada por este tipo de cosas. Entonces yo me refiero a la conciencia y a la experiencia auténtica de haberte cambiado a ti mismo y tu forma de pensar, tu propia identidad de acuerdo a lo que has tratado de construir. Y me parece que en una búsqueda identitaria también ya en saber quién eres, en decir, esto soy yo, tienes justo que ofrecerle al resto, como decíamos, carecemos de carisma en este programa, Le pedimos pero perdón. de Ah, cierta sí. manera es Oh, hay que ser visceral. nuestra forma de aportar y es nuestra arte la que nos ha hecho sentarnos aquí a dar el paso de compartir, que puede que no haya feedback, que ya no nos vea nadie, pero, pero sí nos hizo estar a nosotros aquí, eso me parece acción. La constancia, loco. Nadie es profeta en su propia tierra. Hay que hacerlo. Ok. Así no exista público, así no exista quien te vea, o sea, es lo de menos, ¿cachai? Hay que hacer, hay que estar haciendo todo el tiempo, creando. Y solo el tiempo es añadidura. Y te va a ir abriendo las puertas, ya te van a ver por diferente tema, tal vez después de unos 20 años van a ver, ¿no? Y van a criticar y vamos a analizar Eso quisiera en como esa un época. hater ahí que no deje de Si no mandarnos al ve. diablo ¿ por qué nos quieren? No, ¿por qué nos quieren tanto? No? Siempre les estamos no, hablando siempre mal. son libres de comentar lo que les nazca, ¿no? Porque también de la crítica se aprende, pues, y a la Eso es final buscamos importantísimo. mejorar. Ajá. Siempre la crítica, tienes que invitar siempre a que exista crítica. Y de eso es lo que se construye, de la crítica. Porque si no hay crítica, me parece que hay que preocuparse que no te digan nada. Exacto. Entonces, y si es fea, pucha, mejor porque te mueve, ¿no? Y hay que cambiar, hay que mejorar porque estás algo mal. Y creo que eso es lo más rico, creo que es la crítica. Y creo que eso siempre hay que invitar a la gente a que llegue a generar una crítica, pero de altura, ¿cachas? No a insultarte, a putearte, porque eso me parece llegar
a ser un criticón, ¿cachas? A una persona que no te da un argumento de por qué está mal o por qué está bien. Y creo que esa es la altura también que vamos a ir consolidando y de hecho de eso se trata esto, ¿no? Del arte es tener una visión coherente y de altura, que tenga un conocimiento no necesariamente intelectual, ¿cachai? Pero sí muy sentida, ¿no? Que tenga una sensibilidad de lo que estás haciendo. Y de eso se va generando otro tipo de propuesta y eso te alimenta. Y creo que eso sí, invito a que siempre vas a un concierto, a una exposición, a criticar, a generar crítica, a preguntar, ¿cachai? A buscar la manera de por qué de las cosas. Y creo que eso los va a hacer un gran alivio a nuestra sociedad como Ecuador. Muy bien, Bedito, quería preguntarte, volviendo al tema de la chimba y toda la obra que necesitamos, ¿dónde, como, qué día se va a reunir, dónde nos vamos a reunir, cómo llegamos allá, vamos en grupo, dónde podríamos como hacer un punto de encuentro en caso de que alguien quiera apoyarnos en esta labor Ponte social? el centro cultural, o sea, vos ves en internet, de ley, Centro Cultural Tránsito Amaguaña, o sea, es el único centro cultural. Y es el icono más importante del país. Se encuentra en la comunidad de La Chimba. Justo en el centro cultural yo voy a estar en esa hora que te dije, de 6 a 8 de la noche estoy ahí, yo abro la puerta y de ley tenemos café, ponte, el café es gratuito, todo es gratuito ahí. Y los días sábados y domingos estamos a las 11 hasta la 1. Siempre puntual, o sea, siempre también trato como de ir poniendo elementos culturales como el respeto y la puntualidad. Ponte. Y creo que eso también ha sido mi trabajo a los niños y a los jóvenes que ahora ya están. Los manes son puntuales. Ponte, antes llegaban a 3, 10 minutos antes y les criticaban, ¿no? Les decía, mira, ese respeto es el tiempo, ¿cachai? El tiempo siempre tenemos que evolucionar como ecuatorianos, porque no hay hora ecuatoriana una hora después. Y eso es una falta de respeto porque tienes ya un cronograma, ponte, a lo Porque menos le yo, robas el tiempo a otra persona en realidad que y a te lo espera menos para en mi iniciar las proceso actividades. yo viajo, ¿cachai? O sea, yo tengo que cumplir un horario, un cronograma, que llego a las 6 y a las 8 y a las 8 y 10 está pasando el bus y si no paso me quedo, ¿cachai? Y es una hora. Y es un frío poderoso porque está el nevado ahí arriba y no puedo quedarme. Entonces he buscado la manera de que siempre en la vida y en la universidad me enseñaron que debes estar ni antes ni después. O sea, es a la hora, justo es a las 6 y te vas a las 8. Tampoco te vas antes ni después. O sea, es como tratar de cambiar algunas cosas que no están bien como cultura. Y en los conciertos pasa lo mismo. O sea, invitamos a las 8 y a las 8 comenzamos. ¿Cachai? A veces la gente se molesta que llegan a las 9 y el concierto ya se acabó. Entonces dices, no sé, eso fue, ¿cachai? Y vamos como poniendo elementos culturales, que es la hora es uno de los pasos más importantes que trato como de rescatar. Y estamos a las 11 hasta la 1 los días sábados y domingos en el Centro Cultural Tránsito Amaguaña. Y en Cayame también estamos ahí trabajando con un grupo también tratando de apoyar a otros gestores culturales en el Cantón Cayambe para promocionar en este caso el servicio de restaurante con comida tradicional, que ahí se prepara lo que es cuy. Entonces el cuy es como que un plato exótico y existe un sazón medio agradable que la gente, bueno, es un proyecto que está tomando full fuerza en el sector de Pichincha. Hay full gente de Quito que va a consumir allá. Hemos trabajado en Quito básicamente, nuestro mercado está direccionado en Quito porque existe full contactos por allá y esperemos ahora por acá, por Imbabura, Ibarra también tratar de levantar un proceso también bacán acá y por eso como estoy más cerca de la chimba y la chimba está como en la mitad de Cayambe, Ibarra, justo se encuentra en la mitad en la provincia de Imbabura, Pichincha. Y les invito, ¿no? A que vengan, conozcan, existe un museo y de hecho hay un montón de cosas en ese centro cultural, es muy bacán y se le ve el nevado y es hermoso el nevado que está ahí arriba y de hecho y ahí les invitaría a un café, es todo gratuito, o sea, ya no cobramos nada. Excelente, Pedrito. Les invito a seguir a Pedrito, no sé, en su Facebook, en las... En la página de Facebook estamos como Centro de Arte Contemporáneo Huasicuy y en Facebook estoy como Pedro Avellaneda y cualquier cosa por ahí me contactan o ahí me putean, como quieran. Ahí Ya estamos. les dejamos en la descripción del video las redes. Igual las redes sociales de Natalie Samurai Erazo y las mías, Pedrito, quiero agradecerte por haber estado acá, aceptar esta entrevista, Con mucho podcast, gusto por conversatorio. aportar, porque estamos aportando a la sociedad con este tipo de información y de hecho ese es el trabajo que se debe
dedicar también el tiempo, ¿no? Y el esfuerzo para que llegue más gente a conocer estos temas que son muy importantes como se debe ir discerniendo y construyendo también. Y creo que de esa manera vamos generando una nueva sociedad. Excelente. Gracias por vernos. Como siempre nos vemos en un nuevo episodio de Máquina de Expreso. No se olviden de visitar a nuestros hermosos auspiciantes y si quieres poner tu marca con nosotros, mándanos un mensaje. Y también les vamos a dejar en la descripción el link de donde pueden adquirir estas deliciosas bebidas que ahorita nos vamos a tomar. Así que eso. Salud y chao y muchas Y gracias por todo. cuídense. Chao, chao. Bañarás.